¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila con Guillermo y Jackie Jokic. Que Dios les bendiga en esta noche y todos los días de su vida. Estamos muy contentos, muy alegres nuevamente de este privilegio que nos da el Señor de poder estar aquí unidos y convenidos en el sentir de querer aprender, querer conocer más de Dios, estar dispuestos a escuchar la palabra dulce y amorosa del Espíritu Santo y bendecir a todos los que nos permiten entrar a sus hogares. Es lógicamente una honra, pero también es una demostración de amor de Dios que nos permite estar juntos. Ahora, mire, ¿qué vamos a aprender ahora? Las escamas de los ojos. Las escamas de los ojos. Hay un versículo muy importante que lo vamos a revisar, pero primero yo quisiera que analicemos un poquito a lo natural. Las escamas tenían que ver con una enfermedad en los ojitos, que a veces la gente decía que era como una caspa, producía una visión borrosa, ¿verdad? También el ojo en sí podía estar contaminado, podía ser una bacteria, podía ser un virus, pero definitivamente la persona no veía, no podía mirar, tenía los ojos todos inflamaditos y tenía que estar atentas y prácticamente a ciegas. Ahora, si nosotros nos vamos al ambiente espiritual, es justamente lo que Dios quiere liberarnos. ¿Por qué? Porque no podemos como creyentes tener escamas en los ojos, porque eso nos lleva a una falta de discernimiento. Vemos las cosas a nivel físico, pero no permitimos que el Espíritu de Dios nos hable al corazón. Si bien es cierto, las cosas físicas también confirman las espirituales, pero no nos dejemos ir solamente por lo que vemos. Más bien que sea el Espíritu Santo guiando nuestra mente, nuestros sentidos, porque de esa manera vamos a ver la liberación de nuestra casa, de nuestra familia, sanidades. Y estas escamas que estamos hablando justamente de la Biblia eran espirituales, eran síntomas, podían decir, de enfermedad, pero eran espirituales. Y ahí vamos a analizar que hay enfermedades que pueden ser físicas, pero a veces, por no decirlo comúnmente, son espirituales, porque el corazón se afecta, el alma se angustia, el pensamiento se confunde y empezamos a abrir puertas de duda, de incredulidad y de pronto ya se nos baja el azúcar, tenemos presión alta, migrañas y hasta la diabetes y hasta muchas cosas que vamos a comentar el día de hoy, pastor. Y en esto, como ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, nos damos cuenta de que una situación que nos esté pasando en el transcurrir de nuestra vida, algún problema, alguna dificultad grande, un problema de familia, al fallecimiento, a la partida de alguno de nuestros seres queridos, se puede transformar en una enfermedad que la llamamos psicosomática. Pero aquí, en ese tipo de enfermedades, ¿por qué psicosomática? Porque se pasa de lo que es la mente hacia el cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo es el que da esas manifestaciones físicas de enfermedad. Y aquí podemos nosotros hablar de los asuntos espirituales. Y es cuando el enemigo se aprovecha de esas situaciones y está como una especie de martirio en nuestra mente, repitiéndonos lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, es por tal razón. Y ese remache, por decirlo de esa manera, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, perdura en la noche cuando la gente se va a acostar, en la madrugada si se levanta en la madrugada, en la mañana cuando se despierta con esa angustia, con esa especie de ansiedad.
de los problemas que se están viviendo, que están sucediendo, que no nos dejan realmente vivir en paz. Y eso se convierte prácticamente, por eso el tema se llama las escamas en los ojos, ¿verdad? Porque se convierte en algo que no podemos ver más allá de lo que nuestra mente nos está permitiendo. Y lo mismo sucede con las enfermedades de las escamas en los ojos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante en la palabra ciertos versículos y ciertos capítulos que nos van a ampliar un poquito más a lo que nos estamos refiriendo. También le tengo buenas noticias, porque usted y yo no estamos en manos del enemigo. Es decir, que el enemigo está ahí atolondrándonos, atacándonos. Estamos viendo por superstición, y aquí sí les voy a decir, tenemos que ser muy anclados en la verdad, muy equilibrados, porque el legalismo que viene trayendo mucha culpa, mucha acusación, mucha limitación mental, porque no te deja pensar bien, es un nivel de persecución al cristiano. Pero yo le voy a decir algo importantísimo que a mí me encanta. Aunque es complicado ese nivel de persecución, es importante que entendamos por qué está esa persecución. ¿Cuál es la puerta que abrimos? ¿Cuál es la situación por la cual tenemos que estar viviendo esa persecución de ataques mentales, espirituales, económicos? ¿Por qué estamos pasando? ¿Por qué es que Dios lo permite? ¿Y por qué simplemente nosotros tenemos que aprender de aquello? Definitivamente, como le dije, es aprender de aquello. Tenemos ahora la gran y maravillosa bendición de tener a nuestro precioso Espíritu Santo. Y el precioso Espíritu Santo nunca ha perdido una batalla. Acuérdese que es espiritual y esas huestes espirituales de maldad están vencidas por la sangre de Jesús. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar? Primero, estar quietos y saber que Dios está con nosotros. En esta batalla, lo más duro de pensar es que estoy sola, aquí yo solita y ni siquiera tengo quien interceda por mí. No, no está sola. Nosotros tenemos millares de ángeles que el Señor está mandando para sostenerte en esa prueba. Cuando pensamos de esa manera, a veces nos paralizamos y ese es el problema. Porque si bien es cierto, ¿qué es lo que provocó las escamas de los ojos de Pablo? Simplemente porque él estaba persiguiendo a la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida. Ellos estaban muy felices. Estoy contento, tengo la presencia del Señor. Estamos aquí con los hermanitos preciosos. Miras cómo nos queremos, nos amamos, todo compartimos. Pero la misión era ir y predicar el evangelio a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ellos no se movían. Estaban escondiditos porque sabían que había la persecución. Sin embargo, cuando Pablo aparece con esto, les toca empezar a movilizarse, salir de la parálisis del miedo, aprender a entender que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De dónde vienen esos ataques de enfermedades? Digamos, diabetes, que también son cosas físicas ancestrales, genética de nuestra genealogía. Si no pecaste tú, o si te llevó tu misma influencia, la fuerza de la carne, a llegar a pecados que vos decías, no, mi abuelito lo hizo, yo lo estoy haciendo peor. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romper esas cadenas de maldad, creyendo, rompiendo todas esas raíces en el nombre de Jesús, como comprometido con Dios. Porque ¿cuál es el problema? Que rompemos del diente al labio y a la vuelta de la esquina y estamos maldiciendo y otra vez viene.
Tiene que haber un cambio completo. Por eso es que cuando Dios quita las escamas de los ojos de Pablo, usted lo va a revisar. Pablo estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los mentirosos que se dicen cristianos, persiguiendo. Acababa de matar a Esteban a pedradas y él iba corriendo y feliz en su caballo cuando ¡boom! Se le presenta el nuestro Señor Jesucristo como una luz maravillosa. Y uno diría, y esa luz le dejó ciego. Tenía que quebrantar las tinieblas que estaban en él y que le estaban haciendo ver las cosas torcidas, equivocadas. Él estaba yéndose al legalismo de los fariseos. Él estaba yéndose no a la gracia de Dios. Él estaba yéndose a todo lo equivocado. Mire que esta carne se va más a la culpa, al engaño, a la superstición, a lo malo que hemos sido, que hemos hecho. Mi abuela bruja, mi bisabuela también bruja. No es cierto en mi caso. Pero imagínense todas esas cosas y yo me siento frustrada. Pero Pablo recibe el detente. No estás haciendo bien. Y lo que él tenía era espiritual. Y es precisamente lo que y yo les decía que vamos a ver en la palabra del Señor en Hechos 8. Dice, Hechos 8:1 dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Así dice la palabra del Señor. Ahora, entrando un poquito en la historia, tenemos que darnos cuenta que Nerón y el Imperio Romano dominaba toda esa parte sur, por decirlo así, de Europa y el norte del África, ¿verdad? Entonces la persecución era sobre los cristianos, y por supuesto también estaba la persecución en Jerusalén, en lo que era el pueblo israelita, ¿verdad? Y ahí es cuando digamos, lo que leímos, dice que muchos de los cristianos se dispersaron, tierras de Judea y tierras de Samaria. Y es interesante tocar el punto de las tierras de Samaria, porque tenemos que recordar que el Señor Jesucristo se juntó en el pozo con la samaritana. Y esta samaritana había llegado simple y sencillamente cuando el Señor Jesucristo había quedado solo y habían ido el resto de los apóstoles a comprar alimentos y a aprovisionarse. Pero el Señor Jesucristo se había quedado allí prácticamente esperando a que llegara a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana era la que iba a hacer grandes cosas por el pueblo cristiano. Y aquí vemos nosotros de que haciendo un poquito de recuento de la mujer samaritana, acordémonos que ella llegó y el Señor ya tenía algún rato de estar ahí, y el Señor le dice, dame de beber. Y ella le dice que como un judío le estaba pidiendo a una samaritana que le diera de beber. Y entonces entran en la conversación y ella le dice, 5 maridos has tenido. Estoy abreviando un poco la cuestión que ya conocemos. Y el que tienes ahorita no es tu marido. O sea que estaba hablando de 6 hombres que habían habían pasado por su vida, ¿verdad? Y aquí, como dicen algunos que conocen la palabra, el 7º hombre era el Señor Jesucristo. Amén. Que le dijo, del agua que yo te voy a dar, nunca volverás a tener sed, ¿verdad? Y cuando le dice eso, la mujer dice, ¿cómo es eso que me vas a dar un agua que no voy a volver a tener sed?
Igual ella tenía unas escamas terribles en los ojos. Sus ancestros probablemente, tal vez su familia, su madre, su abuela, tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 maridos. No porque sean promiscuas, porque yo le tengo que decir, las personas no es que les interesa meterse en dificultades a ese nivel porque creen que es normal solamente, sino porque es un patrón aprendido de familia en familia y se maneja como algo que es aplicable a la vida diaria, porque se perdió la autoestima, porque vienen de hogares deshechos, porque han sido agredidas inclusive en su intimidad sexual o agredidos. Y nosotros cuando vemos que el Señor Jesús le habla y le dice, de tu interior correrán ríos de agua viva, le da justamente esa saciedad de esperanza que ella necesitaba. Cada vez que buscaba un hombre probablemente decía, con este sí ha de ser. Y no, ninguno le respondía, porque ningún hombre como humano tiene esa capacidad de ser el hombre perfecto. El hombre perfecto se llama Jesucristo. Nuestros esposos, bendito sea el Señor, son escogidos por Dios, son nuestros compañeros, son nuestras cabezas. Pero primero tenemos que beber de esa agua que sacia, para que no nos esclavicemos de los comportamientos humanos, aún de los esposos, con maltratos, con violencia, como esta mujer debe haber pasado. Ahora, sí es algo bien importante que entendamos que esas escamas de los ojos, como en el caso de la samaritana, también no fue de casualidad que las tuvo. Porque cuando se encuentra con el Señor, ella se vuelve la primera evangelizadora de Samaria. Ella va y cuenta a todos los hombres, dice. Ella no es que fue a las mujercitas, nomás debe haber ido. Pero ella llegó a los hombres. Ella probablemente no tenía intimidación, más bien tenía pegue, debe haber sido bonita, pero el Señor no la vio a nivel de curvas, de cuerpo, de belleza física, sino la vio a nivel de su necesidad espiritual. Su necesidad de vacío, de ser llenado ese vacío de amor genuino de Dios, del amor que nunca deja de ser, del amor que no hace nada indebido. Y él, cuando le dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva, habla de gozo, habla de una verdadera felicidad que no se va, porque es del Espíritu Santísimo. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes, que si como creyentes estamos con esos rencores, con esas peleas, no es normal. No es normal. No, es que no me hace caso, es que no me entiende, es que me casé mal, es que mis hijos son unos rebeldes igual que el padre. No. Tiene que venir el tiempo en el cual caigan las escamas, por lo menos de uno en tu familia. Porque lo que está pasando es para que tú toques el manto del Señor y arrebates el milagro, así como la mujer que tenía el flujo de sangre. Y eso se llama perseverancia, eso se llama fe, eso no se llama, mire, ella había ido a un montón de doctores, pero eso no se llama superstición, porque en esos días había mucha superstición de por qué ella tenía el flujo de sangre, qué pecadazo habrá hecho, qué maldición la habrá hecho, y de todo, y ella no tenía oportunidad más que a escondidas llegar a tocar el manto del Señor, pero el Señor sí sabía. Y el Señor permitió que ella testificara. Ahora, el gran gozo es de ver las señales, de ver los milagros. Y eso tenemos que atraer a nuestra casa, esperar y esperar. Si estás viendo, por ejemplo, que hay una tormenta allá afuera, no digas, ay, es que el enemigo está enojado. No, si el Señor es el poderoso de Israel, a nosotros no nos interesa ni darle, ¿cómo le diré?, atributos
tributos al enemigo, ni autoridades. No, nosotros vamos a hablar de Cristo. Aunque sean las cosas así, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Él se manifiesta. Él se glorifica en ti y Él te da la espada de doble filo, que es la palabra de Dios para declarar y para decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pastor. Yo me imagino que el Señor en esa conversación le ha de haber dicho a esta mujer, no escucharás las señales, sino que vas a ver las señales. Y también yo estoy seguro de que ella llevó alegría a aquella ciudad, o sea, a Samaria, y ha de haber llevado gran gozo a las diferentes casas, a las diferentes familias, ¿verdad? Ha de haber hecho que a través de lo que el Señor habló con ella, desapareciera los espíritus de depresión, desapareciera la tristeza, desapareciera lo que era la angustia. ¿Por qué? Porque cuando le habló el Señor, le dijo algo que le prometió, y eso que le prometió se cumplió en aquella mujer. Así como el Señor nos dijo que Él moriría y murió, pero prometió también dejarnos un consolador que es el Espíritu Santo. Nosotros cuando tenemos y llegamos a los pies del Señor, tenemos que buscar aquella tranquilidad, aquella felicidad que estar en los brazos del Señor nos lleva, nos transporta, nos transforma también. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien con quien conversar, con quien hablar, con quien decirle, con quien pedirle, con quien desahogar aquellos sentimientos que nos estén agobiando dentro de nuestro corazón. Y eso es tan importante porque hay gente que se traga y se traga y se traga porque no tienen a Jesús en su corazón, sino que lo que tienen es los consejos que me dio mi abuelita, las sugerencias que me dio mi papá o las experiencias de mi mamá, ¿verdad? Cuestiones así por el estilo. Tenemos que pensar de que los que estaban en Samaria no han de haber estado cómodos del todo, sino que han de haber vivido en una incomodidad, ¿verdad? Han de haber estado de una manera, por decirlo así, a la expectativa de la esperanza de un nuevo Redentor. Ahora bien, mire, lo bonito también de esto es que no le dijo el Señor a la samaritana, tienes que saber la Biblia para poder tener el don del evangelismo, el don de la liberación. Estaba lista, se encontró con el Señor Jesucristo, recibió de Él porque el Señor le explicó teología. Cuando usted vea, usted analice cómo el Señor le enseña a ella, ¿por qué? ¿Dónde debemos adorar? Ustedes dicen que aquí, ustedes dicen que allá. Y el Señor tiene la paciencia de explicarle los principios bíblicos básicos de la adoración. Y eso es también importante para nosotros. Que el Espíritu de Dios ese es el que nos enseña, es el que nos exhorta. Yo no creo que usted no lea la palabra, tenemos que leer la palabra y el Señor nos habla con su santa palabra. Pero ya estamos listos, porque no necesariamente es porque tengamos la experiencia de 50 años, 30 años y que ya se sabe de la A a la Z. Eso era fariseísmo. Nosotros lo único que tenemos que tener es confiar en Dios. Tú me vas a usar. Estoy viendo en mi casa estos problemas. A, B, C, D, E, F, G. Estos problemas, Señor, los vamos a vencer. Vamos a romper las cadenas. Vamos a quebrantar esas tinieblas. El papá necio, el hijo necio, el abuelo necio. Señor, yo vengo delante de Dios clamando tu sangre sobre esos ancestros, Señor, pidiendo perdón por esos ancestros, pero también, Señor, tu sangre es eterna. Quebranta todo ese ADN satánico que el enemigo puso de la necedad, de la rebeldía, Señor, pero activa
activa tu salvación, porque no sé cómo lo haces, Señor, pero cuando tú me usas, porque yo te conozco, también todas esas generaciones, de alguna manera, de algún camino, hacen que mi genética deje de ser de ellos, sino de Cristo Jesús. ¿Está entendiendo? Yo quisiera que antes de que se me olvide, antes de que yo lo pierda, estaba pensando yo en la mujer samaritana y yo creo que el Señor tuvo el tiempo suficiente y el poder para instruirla, para darle la enseñanza, para darle el poder y hacer que ella caminara con el Espíritu Santo. Solamente eso quería agregar, perdón. Pues mire, si no hubiera sido el Espíritu Santo, no corre de tu interior ríos de agua viva. Yo sé, esa es una de las visitaciones del Espíritu maravilloso. Pero cuando ya nosotros vamos entendiendo, nosotros somos los que decidimos vivir en el Espíritu. Nosotros somos los que nos metemos en el fluir del Espíritu Santo. Nosotros somos los que queremos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con su palabra. Mire, a veces la gente puede pensar que esto es fanatismo. No es así. Y es que mire, hay algo que alguna vez Dios me habló y le voy a contar así rapidito. Cuando yo recién me convertí, tenía como 26 años, realmente me convertí, porque a los 17 yo recibí al Señor Jesucristo. Pero cuando me convertí, yo siempre anhelaba y decía, Señor, ¿cómo hubiera querido que mis padres, mis abuelos te conocieran? Para no haber sufrido todos los vacíos de no tenerte. Y como que yo en eso me quedaba pensando y sufriendo de alguna manera, recién convertida. Pero luego cuando Dios me permitió conocerle como el Espíritu Santo, fíjese que todo cambió. Todo cambió en mi corazón porque viene una transformación interna, viene un caminar de nuevo. Si tú no anhelas eso, ¿para qué somos cristianos? Nosotros somos cristianos creyentes, no somos simpatizantes de un evangelio. Este evangelio es de poder, de autoridad. Este evangelio es de cambio profundo. Este evangelio no solamente tiene que ver con... ¿qué le digo? Liberación de demonios. Esto es cambio mental, cambio aún de todas esas torturas que tú tienes, que cualquiera puede tener. Esto es una, ¿qué le digo? Una metamorfosis completa. Por eso es que esas escamas de lo que el diablo te pone, te quita, te pone, de que eres poca cosa, de que no sabes, de que no entiendes, pues diga, sí es cierto. No sé, no entiendo y qué importa, porque el que sabe se llama Espíritu Santo y yo quiero ser uno con Él. Yo quiero estar en unidad con Él y por eso es que tenemos que tener la claridad que para estar con la espada es de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te habla por una canción de la cucaracha. El Espíritu Santo te habla por su palabra, por las alabanzas que elevan el nombre de Cristo, por las alabanzas que nos hablan de la gloriosa bendición que es tenerle a Él, por toda esa adoración que podemos nosotros esperar y confiar, porque tú ya te enfocas en Él, no te enfocas en lo que no tienes aquí, no sirve, eso se va a quedar. Pero dice, ahora, sí, la mujer samaritana fue a buscar pozo en el pozo de agua que se llamaba Jacob, del engaño. Pero ella se encontró con el dueño del pozo de agua espiritual. Y eso es lo más maravilloso. Era obligatorio para el Señor, y eso le quiero decir. Es obligatorio para el Señor visitar tu casa. Porque era necesario, dice en la palabra, que Jesús se desvió y se fue a Samaria, mientras los discípulos compraban alimentos. Pero Dios quiere ir a tu casa. No es por casualidad, no es porque le caíste bien, no es porque estás orando y ayunando 24 horas al día. Yo entiendo el poder del ayuno, entiendo el poder de la oración, pero también eso puede volverse nuevamente religiosidad.
Porque no es porque oro, es por la gracia maravillosa de Dios. Porque la religiosidad también, cuando dejas de orar, híjole, ya me va a caer la mancha negra. El enemigo se va a entrar por la puerta. No es así, cierre las puertas por la sangre de Cristo. Unja su casa con aceite. Declare el Salmo 91, de día, de tarde, de noche. ¿Por qué? Porque hasta que se te haga vida en tu corazón. Entonces, si me es necesario y le es necesario al Señor Jesucristo visitar tu casa, no es por casualidad. Cuando Él entra a la casa, tiene que entrar confiando de que tú estás ahí. Tú estás ahí. Ese es el punto de conexión. Tú estás ahí. Y si tú estás ahí, estás dispuesto a que se haga la obra. La samaritana no sabía, ni entendía, ni quería, ni conocía, pero Dios sí sabía. Así que no porque tanto entiendas, conozcas y sepas, va a ser el milagro de Dios. El milagro de Dios es por su gracia. Hay un manto de gracia y de misericordia de Dios que el Señor ha cubierto la tierra. Porque si Él no cubre con ese manto de misericordia, nadie se salva, nadie adora. Porque todos están queriendo las cosas humanas antes que las de Dios, si el Señor no se las revela. Nosotros aprendimos de que la iglesia tiene que estar en movimiento y la iglesia puede estar en nuestro hogar. Nosotros tenemos que estar en movimiento en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, en oración, en adoración, en aprendizaje, en enseñanza y en escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos a cada uno de Dios. Alguien decía, la iglesia que no está en movimiento se convierte en monumento. Me cayó muy en gracia eso, pero es cierto, definitivamente, aquel que no está en movimiento se convierte en monumento. Nosotros nos vamos a mover en el momento en que el Señor nos dé el banderillazo de salida. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que aceptar que Cristo es nuestro Salvador. Fíjese que aquí vemos nosotros que la gente que se fue a Samaria era porque allí había sucedido, cuando comenzó la persecución por Nerón, allí había sucedido el caso de la samaritana. Por eso todos los cristianos, huían hacia Samaria, porque sabían que iban a tener una protección. Pero también tenemos que acordarnos que allí fue que había el pozo, llamémoslo así, que brota de la tierra, pero que el Señor Jesucristo hizo que brotara el agua de vida, que fue el pozo del agua del cielo, llamémoslo de esa manera, porque el Señor le dijo, dame de beber, ¿verdad? ¿Para qué? Para cambiarla por completo, ¿verdad? Es increíble porque ella regresa a la ciudad y dice que les dice a la gente que cuando encuentres al Cristo, Él te va a saciar absolutamente. Por eso decimos nosotros, necesitas a Cristo. Es agua que limpia, es agua que transforma y no vamos a tener sed, no vamos a tener angustias. Ella regresa a una ciudad para restaurarla. Y era la misma ciudad que la había rechazado, que la había puesto pues por los suelos. Pero ella lo que llega a hacer es a declararlos completamente libres. Dice que el enemigo nos puede mirar de lejos. Pero cuando tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, el enemigo no nos puede tocar. Él no nos puede tocar porque ve la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alma. Jesús sembró en la samaritana, sembró una semilla.
Y el Señor quiere también sembrar una semilla en usted, en mí, en todos los que tenemos a nuestro alrededor, para que nosotros no sigamos encadenados a nuestros ancestros, Amén, amén. como estábamos explicando anteriormente. Las cadenas generacionales nos pueden llevar al fracaso y a repetir conductas que no son las convenientes, ¿verdad? Cuando nosotros somos bautizados, nosotros nacemos absolutamente de nuevo. Como dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahí es en el bautizo cuando se rompe esa cadena generacional. Se corta la cadena, llamémoslo así, la cadena de pobreza, la cadena de miseria, la cadena de enfermedad, la cadena de angustia, de ansiedad y todos los males que les mencioné anteriormente. Rompiendo esa cadena a través del Espíritu Santo de Dios y a través de la recepción de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ahora bien, Juan bautizaba en agua, pero también Juan anunció, y esto está en Mateo 3, que el que venía, que era Jesús, iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Amén? Y cuando habla aquí es de nacer, como decía el pastor, nacer de nuevo. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo, mire que el Espíritu Santo es muy delicado, es muy sensible, nosotros lo podemos contristar con palabras soeces, con pensamientos negativos, con críticas destructivas. Yo le digo, por favor, no pierda el tiempo en criticar a nadie, ni en juzgar a nadie. No pierda su tiempo. Su tiempo es muy valioso porque su tiempo es vida. Entonces, lo único que sí debemos de hacer es, Señor, permíteme sumergirme en tu Santo Espíritu. No está muy de moda pedir al Espíritu de Dios que se manifieste con la evidencia de lenguas en la iglesia. O sea, es como que se perdió en el camino. Sin embargo, esa es una evidencia de poder que les dio a los discípulos en Hechos 1. En Hechos 1:2 me parece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no lo pedimos, que no anhelamos. Y sí, dice que tenemos que anhelarlo con todo nuestro corazón. Tiene que ser una desesperación tan grande por sanar tu casa, por sanar tu vida, por sanar lo que sabes que debe estar ahí vencido por la sangre de Cristo. Ya está vencido. ¿Cuál es el problema? Que mientras usted y yo no arrebatemos el reino de los cielos, porque dice los valientes lo arrebatan. Ya está. Los valientes lo arrebatan. Entonces, es una valentía, es un coraje, es un deseo. Si tú estás viendo que tus hijos están yendo por los caminos chocos, no diga igualita la mamá. No. Sepa que de su lado y del lado de la mamá hay ancestros, hay generaciones, hay una ley, decía Pablo, una ley que me vence. En Romanos 7 está. Que me vence en mi carne porque hago lo que no quiero hacer. Pero en Romanos 8 Pablo dijo, pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo mismo pasa, y yo creo que con esto vamos a estar ya un poquito concretando. Cuando Jesús está en la barca con los discípulos estaban supuestamente ahí tranquilos y de pronto aparece la terrible tormenta y todos, ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto otro? Y el Señor Jesús hasta alguien decía, podía hasta haberse mojado porque la barca estaba toda así, pero el Señor tranquilo. Y va, me parece que es Pedro, y va y le dice, maestro, despierta, que nos ahogamos, que nos hundimos, que perecemos. Y esto me encanta a mí porque no fue que Pedro fue y le gritó, maestro. Lo que él fue y se le acercó, se le tuvo que acercar
tocar, tuvo que llegar a su oído para decirle, maestro, mira lo que nos está pasando. Y el maestro, nuestro Señor Jesucristo, instantáneamente se paró, instantáneamente dijo, a ver, ¿qué pasa? Sí, él ya sabía lo que estaba pasando, pero también les enseña aquí algo muy importante. Y le tengo que decir que les enseña la batalla espiritual, porque el Señor Jesús reprende a la tormenta, reprende las olas. No se reprende nada que no tenga demonios. Solamente se reprende lo que es demonios. Reprender quiere decir hacer callar en el nivel espiritual. Porque el Señor hubiera dicho, cálmate, y se acabó. Cálmate. Pero cuando aquí les dice, es porque el miedo se los había empoderado. Mire, vamos a leer quizá, pastor, si nos puedes leer del 25 al 27 para estar un poquito más claro. Pero voy a comenzar del 23. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Todos los hombres se quedaron asombrados. ¿Tuvo un porqué? Sí, y yo le tengo que decir. No vamos a rechazar, porque eso también es una sintomatología de no querer entender los propósitos de Dios. No, si esto no me está pasando, no me estoy sintiendo enferma, no. Sí, me estoy sintiendo enferma, me estoy sintiendo débil. Señor, perdóname, no me he alimentado bien, no he descansado bien, Señor, pero también, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo. Y usted va a ver cómo esa autoridad se viene sobre usted en el nombre de Jesús. ¿Para qué está pasando? Para adiestrarte. Para que tengas una espada de doble filo con fuego de Dios. Que sea tan poderosa. Porque para eso vino el Hijo de Dios a deshacer toda obra del diablo. Aquí dice los discípulos fueron. Perdón, me equivoqué, pensé que era Pedro. ¿Y qué sucede? Que los discípulos deben haber ido ahí medio, y si no le desperta, y si se enoja, y si nos grita. No, ellos conocían a Jesús, pero les debe haber asombrado que Jesús no actuó sin su petición. Y eso es algo muy especial. Por favor, de rodillas es como tú y yo tenemos poder. De rodillas es como tú vences la carne, el pecado. De rodillas es como se confiesa. Señor, yo confieso que estoy teniendo dudas, que estoy viendo demonios en todo lado, que estoy viendo, me están diciendo que mi hijo tiene demonio. Señor, confieso, tengo esos miedos, saca de mi alma, Señor. En el nombre de Jesús, sí, yo he visto que mi abuelita, mi tatarabuelita, mi hermana, todos también les pasaba eso, pero yo estoy en Cristo. Y porque yo estoy en Cristo, lo corto de raíz aquí y ahora. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Porque a veces, no, sí, ya corté eso. Creo que cuando recién me convertí. Pues resulta que todavía no tenías la claridad que hoy tienes para decir, Señor, lo tomo y lo conquisto. Para terminar, yo quiero decirle algo y que le ruego que lo tome muy, muy en cuenta. Nuestro clamor levanta a Cristo, así como el clamor de los apóstoles cuando se estaba hundiendo la barca. Pone a nuestro Señor Jesús de pie y Él reprende cuando son los demonios los que están atacando. Óigalo bien, Él reprende, como nos explicó mi esposa anteriormente. Hay problemas que no son
problemas que son demonios, y Jesús viene y dice, hasta aquí llegaste. El Señor nos está abriendo los ojos, mis queridos amigos y amigas. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios que estamos entrando en un proceso de cercanía con Él, de confianza, de ver que es por su gracia, ¿no? Nada que tú y yo hagamos justifica una bendición de Dios. Nada. Porque eso nuevamente se llama religión. Lo único que justifica un amor, un milagro de Dios, es el amor tan grande que Él tiene por nosotros. Sí, es necesario que oremos, que ayunemos, es necesario muchas cosas porque este ser interior tiene que ser transformado. Tiene que llegar a la altura del varón perfecto. Tenemos que anhelar ser santos porque Él nos ha hecho santos. Usted no puede tener en poca cosa lo que dice la palabra. Sed santos, y santos es sin malicia, sin maldad, sin mentiras, sin egoísmos, sin cosas ocultas, sin perversidades, sin mañas. Tanta cosa que tenemos que pedirle al Señor, pero de toda obra mala nos librará el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos guardas, porque sabemos que tú nos cuidas y nos proteges. Te pedimos, Señor, que la luz de Jesús llegue a cada una de las personas que están recibiendo esta palabra en esta noche. Que tu mano poderosa sea sobre cada uno, cada una, que tú abras las puertas del cielo, Señor, las puertas del conocimiento, las puertas de la sabiduría para poder entender y recibir el Espíritu Santo para que nos acompañe en todos los momentos, Señor. Señor, yo te ruego, Padre, ese Espíritu Santísimo, precioso, que pueda encontrar en nuestro corazón la suficiente humildad para dejar a un lado el orgullo, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y que con todas las fuerzas clamemos por esa visitación tan grande que Él está ahí. Él está ahí, solo espera que tú estés totalmente dispuesto y que no pongas ninguna clase de fundamento humano para bloquear ese amor que tiene por ti. No debe ser difícil, ni es complicado. Lo único que es por fe. En el nombre de Jesús los bendecimos y si Dios quiere, hasta la próxima. Este ha sido su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Sus cartas y reacciones son muy importantes para nosotros. Escríbanos al correo electrónico aquila678@hotmail.com. Dios les bendiga. Dios les bendiga.